Hola amigos de Conciencia, de quienique.com. Les saluda Armando Martín, hoy con un extraordinario invitado y gran amigo del corazón, una de las mejores plumas del país, el escritor Ricardo Silva Romero, autor de libros tan exitosos como TIC, también El Fin, El libro de la envidia, Historia oficial del amor, Cómo perderlo todo. Y su última novela, que vamos a hablar ahora de esta estremecedora y corta novela, 160 páginas, pero que nos llegan al corazón, al alma y nos revelan una realidad contundente. Vamos a hablar más adelante de esa obra llamada Río Muerto. Pero ante todo saludemos a Ricardo Silva. Bienvenido a esta sección de Conciencia, Ricardo. Hola Armando, muchas gracias por invitarme y por seguir nuestra conversación que hemos estado llevándola en estos últimos años. Ha sido una alegría. Maravilloso, cada libro que de los últimos años que has sacado, he tenido pues el placer y el honor de poderlo presentar en algunos medios, especialmente en quienique.com. Ricardo, les había prometido a nuestros seguidores de la sección hablar inicialmente de este libro, Río Muerto, para luego la sorpresa de ver a Ricardo convertido en un guionista, en un escritor de una nueva virtualidad, una nueva forma de ver el arte, el teatro, de una interactividad entre todos, pero esperemos un poco que las sorpresas que pasen una tras otra para este deleite de esta linda entrevista. Leyendo esta novela estremecedora, repito, Salomón López Palacio, El mudo de los trasteos, su protagonista, que quizás representa inconscientemente la voz de los colombianos, oprimidos por un sistema en manos de las leyes o las injusticias. Colombia, una voz muda que relata entre un trancón desesperante de Bogotá a nuestro invitado Ricardo Silva esta historia de un pueblo llevado, olvidado de la mano de Dios. ¿Por qué ese protagonista? ¿Cuál es el sentido de ese protagonista, Ricardo? Pues Armando, la historia como tú lo cuentas bien, parte de una historia justamente que se me contó en un trancón de los trancones bogotanos, que en el 2017, que fue cuando sucedió ese encuentro, pues eran muy fuertes, y hoy en día, luego de las cuarentenas y los encierros, ya han vuelto a ser así otra vez los atascos de la ciudad. Y como sabe cualquier bogotano, pues hay mucho tiempo que usar en esos momentos, y, y pues eso fue lo que sucedió. Me contaron la historia de esta familia que pierde al padre, se lo asesinan en la puerta de la casa, y la madre toma la decisión de hacerse matar mientras les dice la verdad en la cara a todos los varones, los dueños, los señores pues del pueblo, los señores feudales, pues los matones que hay por allí, imponiendo su ley, su propia ley. eh, y, y para mí pues fue una historia muy, muy reveladora. En ese momento, en el año 2017, estaba justo viviendo tanto el temor principal que se siente en esa novela, Uh -huh. como el dolor que también se nota pues en todas sus páginas y todos sus personajes, porque porque acaba de morirse mi papá, y pues entendía claramente lo que pasa en esos momentos. Y por otro lado, pues también sentía el miedo a ser un padre que se va antes de tiempo.
y esos miedos y ese duelo creo que están presentes en la novela desde el principio hasta el final. La historia original, la que se me contó, tiene a ese padre asesinado, luego es un personaje que parte de la realidad y que, como bien dices, una vez hace parte de esta novela, una vez hace parte del desarrollo de la parábola, pues del arco de la novela, también empieza a tener significados, empieza a simbolizar cosas y empieza a encarnar eh, un cierto tipo de colombiano Mm. y estoy de acuerdo, ya como no tanto en el plano del narrador, de, de, de mi papel como narrador, sino en el papel como lector de la novela. Estoy de acuerdo en que Salomón Palacios, el mudo, el hombre que hace trasteos y es asesinado en el primer párrafo de Río Muerto, sí representa una de las posibilidades que existen en Colombia. En especial, si recordamos el asesinato de Cristina Bautista, la líder social, que murió diciendo, murió luego de decir, si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos. Esa es una frase que Sí. incluso César López incorpora en su canción, Hasta que amemos la vida, en su canción reciente. Mm. Pues Salomón Palacios es algo semejante, es un hombre que hace trasteos y se niega a dejar de hacérselos a cualquiera que se los pida. No le importa si esa persona tiene que ver con las guerrillas o tiene que ver con los grupos paramilitares o tiene que ver con los agentes de la ley, entre comillas. Él se reivindica constantemente su derecho a hacer su trabajo con el camión que compró y sabe que si hace los trasteos pueden matarlo y si no los hace también, entonces prefiere hacer su trabajo. Y, y bueno, como tú dices, aparte de todo es un hombre mudo Totalmente. eh, y, y de alguna manera nos recuerda que aquí ni siquiera callarse es garantía de nada. Eso también, yo estaría de acuerdo con la gente que lo ha visto así. Sí. Salomón Palacio. Salomón Palacio es el reflejo de una Colombia silenciada, no porque quiera, por muchos factores, dolorosos factores, entre ellos el miedo, la desesperación y la angustia. Es quizás también una catarsis, Ricardo. Yo leo tu columna del tiempo, Marcha Fúnebre, y eres una persona directa, con gran vehemencia, para denunciar, para exponerte, para mostrar la realidad a Colombia. ¿Es este libro también una catarsis personal? Yo creo que sí lo es, Armando, porque no en vano la, la mujer que queda encargada de la historia, Hipólita, la viuda de Simón, eh, toma la decisión de hacerse matar, de que su familia entera se haga matar, ella y sus dos hijos, eh, pero a cambio de decirles la verdad a todos en la cara y de que quede en claro que ese pueblo, Belén del Chamí, está gobernado, está sometido mejor por los violentos, los violentos además psicopáticos pues, que recorren tantas regiones colombianas abandonadas y solamente vigiladas por el negocio del narcotráfico. Y sí, sí creo que ese recorrido que hace Hipólita cantándoles las verdades a todos los poderosos del lugar es una catarsis para todos los que creemos que,
que no puede ser naturalizado que la gente mate y subyugue y eso prevalezca gracias a las armas en este país, en esta cultura, Claro. ¿no? Es la cantada de la tabla a quienes creen en la cultura de la aniquilación aquí en Colombia. Y creo en ese sentido que la conexión que haces con la columna es afortunada, porque se trata de llamar las cosas por su nombre con vehemencia, pero también con dignidad, digamos, sin jugar el juego de la violencia, justamente. La vehemencia que no le sirve a la violencia es lo que busca la columna y en este caso lo que busca Hipólita es recobrar, reivindicar la humanidad y la dignidad de las personas que están siendo sometidas en ese lugar. No, definitivamente, Ricardo, la literatura en manos expertas, en artistas tan polifacéticos como tú, que escriben poesía, columna, y ahora guiones para teatro virtual, producen un cambio interior en las personas que los leen. Esa es la magia de la literatura. Las palabras cambian vidas. Las palabras reivindican los ritmos sociales. Las palabras son mágicas. La magia de la literatura. Y ahora en esta nueva pandemia, que hemos sufrido otras, pero esta históricamente, que nos tocó a ti, a mí, a nuestros familiares y seres queridos vivirla, pues estamos viendo cómo encontramos salidas y opciones para seguir adelante con la cultura, con crecer interiormente. Y esta obra, Domingo, escrita por ti y dirigida por el cineasta Miguel Pila, es interactiva. No la hemos visto todavía, pero estamos a punto de hacerlo. ¿Podríamos hablar un poco de esta obra interactiva, Ricardo? Claro, claro, Armando. Pues eso que estabas diciendo a mí me parece fundamental. La ficción, la literatura, eh, pueden hacer muchas cosas, pueden conseguir muchas cosas y retratar muchas cosas. Y a mí la que más me gusta, el retrato que más me interesa a la hora de acercarme a la literatura o a la ficción en sus diferentes lenguajes, es, es justamente el proceso de una transformación. Eh, no solo el lector o el espectador llega a transformarse cuando tiene enfrente una obra de arte o una ficción, sino los personajes que están allí en el escenario, los que están en las páginas de una novela, pues sufren unos cambios, unos remesones, unos estremecimientos, pues que los llevan de un punto A a un punto B en sus vidas. Y a mí eso me apasiona, repito, sé que la ficción sirve para mostrar muchas otras cosas, no solo las transformaciones humanas, pero a mí personalmente me parece una función pues muy importante de la ficción, del drama, de la literatura y el punto en común que hay entre Río Muerto y un proyecto como Domingo es que es el descubrimiento de una transformación. En el caso de Río Muerto uno ve a Hipólita atravesar un montón de Uh -huh. estados y de obstáculos y de pulsos con su comunidad. Y aquí en el caso Domingo tenemos una serie de personajes en la hora en la que tantos suelen deprimirse de cada domingo, lidiando con sus dramas personales, con sus dudas. En especial está el personaje de Sergio, que es un publicista que se dirige a los 40 años y que se ha encontrado con su amante en el apartamento de una amiga de ella, a escondidas pues de todas las personas de sus vidas, y luego de un rato se da cuenta de que ella se ha quedado dormida y no se logra despertar. Él no logra despertarla tampoco
y empieza entonces una cadena de llamadas para que alguien le ayude a salir de semejante lío sin que las vidas de los dos queden al tanto de que ellos han seguido viéndose a escondidas. A mí me interesa mucho lo que vayas a ver allí porque sé que eres muy perceptivo y muy agudo en las lecturas y me interesa mucho tu opinión, pero sobre todo en el sentido en el que hablabas, en el tema, por ejemplo, de la interactividad, también hay ahí una transformación que tiene que ver con todos los que estamos eh, participando en esta obra y es ya el reconocimiento de que estamos en una etapa de las vidas de todos en las que es muy importante quién es cada uno, pero también la suma de todos. Este es un proyecto que a mí me conmueve mucho porque todos los que están allí por puro amor al proyecto, puras ganas de verlo hecho. Claro, Es una sociedad entre productora, director, actores, productores asociados, todo el equipo está allí convencido de lo que está haciendo y es un nuevo modo de hacer las cosas. La obra tiene su propia página de internet, tiene su propio canal, no recurre sino a este grupo colaborativo y y ese para mí es la comprobación de que la gracia de escribir algo, de hacer una novela como Río Muerto, de hacer esta obra, es la red que se va formando con los lectores, con con los intérpretes de cada texto, que es que son finalmente los recreadores de cada una de estas creaciones, las personas que le dan vida o claro. les dan vida a estos textos. Bueno, pero yo me siento doblemente afortunado porque el propio autor me cuenta, me seduce, me anima a ver la obra. Sé que tiene tres finales diferentes, que puedo meterme en cada uno de los finales, que voy a estar interactivo, que yo voy a descubrir, me voy a imaginar, voy a aceptar o no. Y claro que la voy a ver el próximo domingo, pero qué fortuna que sea el autor que me explique a mí y a todos los seguidores de Conciencia que esa seguridad, ese experimento tan consciente que estás haciendo. Siempre la cultura nos va a penetrar, nos va a cambiar, pero quería ver ese otro lado humano de Ricardo Silva. He preparado un cuestionario sobre el interior de lo que nos pasa en esta pandemia. Preguntas esenciales, de llamado así. Te voy a permitir hacerte para que tú nos contestes desde el corazón, con la sinceridad de siempre, y nos participes de ese lado interior humano de Ricardo Silva. Ricardo, ¿qué enseñanzas te ha dejado este extraño momento histórico de la pandemia mundial? Pues Armando, yo creo que lo primero que hay que decir es que parece ser un momento que, que es justo sobre eso, sobre el aprendizaje. Eh, y creo que sabrá vivirlo mejor quien se lo tome así, como una serie de lecciones, primero sobre su propia vida, sobre cómo está viviendo su propia vida y cómo es su relación con los demás y su relación con el mundo. Yo creo que es primero sobre eso. Luego creo que uno puede ir saliéndose de uno mismo y pensar en su familia, un aprendizaje de la familia, un aprendizaje incluso de su ciudad, de su cultura, de su país luego un aprendizaje del planeta porque nos está sucediendo a todos al mismo tiempo y aunque
y aunque a veces suene a obvio, creo que justo esta época nos ha hecho reconocer lo obvio, que no es fácil. Reconocer lo obvio es que Ujú. estamos juntos en el mismo momento del mundo y en el mismo mundo y obligados a responder por un planeta y obligados a sumarnos a una especie y a una sociedad y a unas comunidades y a unos países y a servirles a unas sociedades, eh, a la convivencia de unas Sí, sociedades. Durante mucho tiempo hemos servido todos de diferentes maneras a la violencia. Hemos caído en sí, celebrar el celebrar los errores, digamos, los errores humanos, la incapacidad humana para sujetar su vocación violenta. Y creo que lo que se nos está eh, pidiendo, lo que podemos notar en este momento es que, que la transformación de una cultura, de una sociedad, de una vida, empieza por la capacidad que cada quien tenga de decirse la verdad, de notarse las farsas, de notarse las máscaras, de deshacerse de todo lo que se ha sumado y que no hace parte de uno mismo, de todas las, sí, de todas las caprichos que se ha sí, concedido. Y creo que si cada quien estuviera haciendo ese trabajo, pues verse en el espejo lo más parecido a lo que es, pues estaría sucediendo algo muy importante en este momento. Yo espero que así sea y creo que lo que hemos vivido tiene una estructura de elección muy clara, es decir, una primera cuarentena, luego se suaviza, luego se va cada vez suavizando más, luego a la gente la vuelven a encerrar. Es como todo un plan de aprendizaje que yo espero que cada quien se esté tomando muy a su manera, porque cada vida tiene unas particularidades muy claras y lo que estoy experimentando yo, pues no lo está experimentando nadie de la misma manera, pero claro. todos al mismo tiempo estamos invitados a esa reflexión, pues yo creo que espero que la gente esté en Yo, esa misma situación. yo lo veo difícil en cuanto a la conciencia. Es indudable que algunas personas han adquirido más conciencia, conciencia plena de la realidad. En esta apertura en Colombia y también en el mundo he visto mucho descuido. La gente se confía, se relaja mucho, es desconsiderada, no tiene conciencia y sin pronosticar nada, por sentido común. Nos van a tener que encerrar, porque no es que la pandemia o el virus se cure encerrándonos, no, simplemente baja los niveles de avance y de contagio para que las UCIs pues, no se rebosen. No hemos tenido la oportunidad de autocuidado, no tenemos esa cultura. Yo creo, Ricardo, que nos van a volver a encerrar un poco hasta que esta vacuna aparezca. Yo no me descuidaría hasta que no tuviera la vacuna puesta, ¿no? Sí, yo Sí, estoy plenamente de acuerdo con esa visión. Yo creo que hay que ser cautos, hay que tener paciencia, hay que seguir insistiendo en el cuidado en preservarse en el grupo con el que uno vive y tener cuidado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa que me hace pensar lo que estabas diciendo, es el constante llamado o la constante ilusión de volver a que había antes, que me parece un error muy grande, de que todo vuelva a ser una especie de superproducción que digamos, con vuelos cada minuto a todas partes del mundo, con
explotación del mundo, de la geografía, de todo, a ultranza. Yo veo que la gente todavía sigue mentalizada o con la esperanza de que algún día volvamos a poder, pues eso, pasárnosla en aviones y gastando y de fiesta y bueno, en fin, como en esa superproducción en la que vivíamos y en ese, sí, en ese delirio en el que se estaba viviendo. Y realmente me parece que las señales son muy claras en contra de eso. Y si no, sí son un llamado constante esas señales a que nos replanteemos pues ese tren de vidas en el que andábamos, Sí, pues es como si no hubiera consecuencias. como una hipnosis, que al despertar de la hipnosis quisiéramos volver a soñar que soñamos. Es una inconsciencia total. La pandemia, dentro de su tristeza, nos Sí, enseña que debemos sí. volver hacia adentro, tener conciencia, pero pareciéramos que despertáramos de una pesadilla a una pesadilla peor y quisiéramos seguir en ese mundo material, superficial y carente de toda humanidad. Si fueras a morir mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy? Viviría el día que vive mi familia como es. Seguiría los hábitos que, que a mí suelen hacerme feliz, organizar el desayuno y estar pendiente de cada quien y hacer lo que pueda de mi trabajo y, en fin, cumplir con los ritos de cada día sería lo mejor que podría hacer con mi vida porque es lo que me mantiene así. Cuando tú te miras al espejo en las mañanas, ¿crees en ti? Yo tiendo a no mirarme mucho en el espejo, no soy particularmente bueno para mirarme en el espejo, pero creo en mí hasta cierto punto. Trato de echar a andar cada día, como decía antes, cumplir con los ritos de cada día, de servir en mis papeles diferentes, de esposo, de papá, de hijo, de escritor. Y, y a veces el péndulo oscila entre creer en mí y a veces entre no ver muy claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, Sí, muy bien. Cada vez el péndulo se va menos al delirio contra mí mismo, digamos, pero nunca se va pues hacia una celebración de mí mismo sin sentido, pues. Ricardo, ¿qué has aprendido de tus errores? Yo he aprendido, sí he cometido varios realmente, y de vez en cuando tengo arrepentimientos así como que que me perturban, pero, pero sí he aprendido a vivir mejor, es decir, sobre todo a vivir más adentro. Yo nunca he sido una persona que busque demasiado, que me busque a mí mismo demasiado afuera. Siempre he podido vivir sí, hacia adentro, como físicamente, pues en mi casa o en mi trabajo o en mi esquina o en mi familia. Y digamos, todos los errores que he cometido han tenido que ver con la traición a ese instinto, que es el de pues, sí, sujetarme a mí mismo y reflexionar y vivir hacia adentro y vivir tratando de, que es un ejercicio muy propio de alguien que escribe, vivir en procura de las palabras precisas, que es vivir hacia adentro de alguna manera.
¿Hay algo en ti mismo todavía que descubrir? Yo sí creo que esa es la razón por la que sigo teniendo ideas para novelas y para obras de teatro y para hasta poemas de vez en cuando. Cada columna, pues, es la prueba de que hay un viaje de descubrimiento que se está llevando a cabo y que necesita dejar constancia y necesita pues recrear la vida. Bueno, justamente es eso. Yo creo que en el momento en que no haya algo, no falte nada por descubrir, probablemente se acabarían las ideas de novelas y de las ideas para escribir. Me doy cuenta en este momento, tomo conciencia en este momento, Ricardo, escuchándote, que nosotros somos, todos los seres humanos somos como una colcha de retazos de pequeñas conversaciones que llegan al alma, se quedan en el inconsciente. Me acuerdo varias de nuestras conversaciones que hoy se magnifican o se integran dentro de esta entrevista. Y eso somos, una conversación, somos palabras, somos comunicación y diálogo. Gracias por este diálogo íntimo, con este diálogo maravilloso con Ricardo Silva y todos nuestros seguidores de Conciencia de Química. Un último mensaje a la usanza de esta sección. Ricardo, para todos tus oyentes, admiradores y seguidores. Pues Armando, yo creo que lo que me queda a mí de nuestra conversación y lo que quiero que quede también para quienes puedan estar aquí en este momento es que es este ejercicio, el de hablar a modo de terapia, a modo de reflexión sobre uno mismo, el que estamos requiriendo todos en estos momentos y el que invita a hacer el arte, la ficción, el ejercicio de la terapia de uno mismo con sus propias herramientas para conseguir una vida que sirva a la convivencia. Bueno, Ricardo, espero que pronto nos encontremos para un abrazo no tan virtual, sin embargo, conectados como siempre de alma a alma, de inteligencia a inteligencia, Así y será. sigamos conversando, Ricardo. Muy amable por esta invitación o por haberla aceptado. Espero verte muy pronto. Un gran saludo a toda tu linda familia. Muchas gracias a ti, Armando, por todo y gracias a todos los que nos vieron en esta conversación.